Elizabeth Rodríguez, me dedico a la danza hace ya más o menos 30 años, más o menos. Mi formación primera es ingeniería en computación, así que llegué a la danza un poco tarde, y mi formación fue desde la danza. En ese momento en Chile se hablaba de la danza contemporánea, esos fueron mis inicios. Me inicié en el Espiral, en el Centro de Danza Espiral, con Patricio Munson y Joan Turner, y después ya hice mi propio camino de coreógrafa tempranamente también, como una idea de investigar. Mi línea es la investigación en ese sentido creativa, de lenguaje, y eso, no tengo estudios formales, no tengo en danza, más bien son prácticas de mucho tiempo con muchas personas. Estuve en Nueva York también, hice una formación en el Movement Research, y y generalmente ha sido, y después colaboraciones múltiples en muchos proyectos. Eso ha sido mi bagaje por la danza. Y me interesa ahora sobre todo el postbinario, estoy ahí en la conjunción de lo digital, de lo análogo con lo digital, así que eso. Soy Rocío Rivera Marchevsky, me dedico a la danza y al movimiento en general, y a la improvisación un montón. Mi formación en la danza surgió en una línea muy formal en principio. Me formé como intérprete superior en danza del Conservatorio de Viña y posteriormente estudié diseño gráfico en la Universidad Católica de Valparaíso, pasando por un plan común de arquitectura que era obligación hacer en ese tiempo. Y siento que esa área con la cual todavía trabajo, que es la línea de diseño, también es bien determinante en mi manera de entender la coreografía, la composición, la danza y cómo abordo la escena. Diría que abordo la coreografía como diseñadora y el diseño como coreógrafa. Siempre desde la idea de la secuencialidad, el movimiento. Y en el contemporáneo mi formación siempre ha sido independiente, y digo ha sido y sigue siendo porque creo que eso no termina nunca. Siguiendo a personas o teniendo encuentro con artistas que me parecen de interés o que me dan curiosidad o me gusta lo que hacen, y a raíz de eso siempre me he estado nutriendo y permeando, ¿no? De hecho, mi vínculo con la Eli surge en esos primeros años en que empecé a acercarme a la danza contemporánea. Tomé clases con ella, era mi puente de comunicación con Santiago y con otros artistas. Esta colaboración surge a raíz de una invitación que nos hace Matucana 100 y el Parque Cultural de Valparaíso. Entonces, de alguna manera, a raíz de que Lorena Hurtado era quien estaba haciendo curaduría de danza en ese momento en Matucana 100, nos identifica o hace intuitivamente esta idea de reunirnos y pensar que podemos establecer una colaboración siendo una de cada ciudad, y también pensando en que van a haber bailarines y bailarines de ambas ciudades. La colaboración para mí era interesante porque reunía todos los planos. Por una parte está el espacio, digamos, una residencia en Valparaíso para crear todo el proceso, estrenando en la ciudad, y después en Matucana 100 una temporada más larga. Y esa idea de reunirnos de alguna manera, yo siento que identificaba algunos elementos que teníamos en común y algunas diferencias, obviamente, pero de alguna manera a las dos nos gustaba el movimiento, trabajamos harto con el espacio y con la imagen, y yo creo que por allí venía un poco la línea de estéticamente quizás encontrar algunos puentes que nos podían vincular. Eso, eso se vio directamente después en el proceso que hicimos de audición, que no nos gusta llamarlo audición. O sea, a mí cuando nos plantean que tenemos que seleccionar en un equipo de bailarines de ambas ciudades para poder hacer la obra, mi primera reacción es pensar que no me gustan las audiciones. Y la Eli también tuvo un poco esa visión, ¿no? Entonces lo planteamos desde un lugar
más inmersivo en el trabajo, pensar cómo generamos un espacio que tenga un ambiente menos competitivo, donde las personas que están participando no se sientan bajo la presión que implica estar en una audición, que es donde te están midiendo, donde en el fondo vas a ser elegida para algo. Entonces nos planteamos desde un lugar mucho más asociado al proceso, como decir, bueno, vamos a hacer un laboratorio de 2 o 3 días, fue todo un fin de semana, en el que participó mucha gente. En ese sentido fue como un puzzle, ¿no? Un puzzle de cómo congeniábamos las personas que nos gustaban que se movieran, porque hay ahora algunas movilidades que a lo mejor de alguna manera algunas nos atraían a ambas. Yo creo que en ese sentido fue como la selección, y también la selección de fechas, y llegamos a un minuto que elegimos, y la elección, recuerdo que había un problema con el género, en el sentido de que si quedaba un hombre iba a ser que es un poco, yo creo que lo que nos pasó, de alguna manera no habían tantos hombres y muchas más mujeres, que al final creo que hubo una cosa de género que optamos porque fueran puras mujeres, y eso tuvo su correlato también. Eso fue interesante, como de por ahí salió nuestro lado feminista, yo creo. Yo entré fuertemente en definir, en hacer como en mi cabeza más allá, en definir una estructura rápidamente por la problemática de lo dinámico de este proyecto, ¿no? En el sentido que iban a ser 2 lugares, iban a ser 2 residencias en diferentes lugares. Entonces todo era muy frágil, muy dinámico, entonces para mí fue súper importante entender también una manera de estructurar para que no se nos perdiera tanto el proyecto, ¿no? En términos que uno podía estar... entonces aparecieron, yo creo que la idea de la pendiente apareció rápidamente en el sentido como de lo territorial, de situarnos en 2 territorios, que sabíamos que Valparaíso era una pendiente, y después nos veníamos al plano en Santiago, como que las 2 ciudades nos daban eso. Que la obra se llame Colapso es algo que surge muy al final, ya cuando estábamos acercándonos a desarrollar el material gráfico y cerca de la fecha de estreno. Lo que primero aparece es la idea, incluso en el momento de elaboración del proyecto, cuando todo está en una perspectiva de una hipótesis de lo que se podría llegar a hacer. Pensamos mucho en el espacio y en la imagen, que era algo que teníamos en común como interés con la Eli. Y yo creo que ahí aparece muy al principio la idea de el plano y la pendiente como algo que podíamos notar que iba a estar presente en este proyecto y en este desplazamiento de colaboración. O sea, Valparaíso y su pendiente, y el plano del horizonte del mar, y Santiago en el plano de la urbe, rodeado por la pendiente, ¿no? Como por la montaña. Estoy súper sorprendida porque lo primero que aparece, sorprendida cuando yo te dije de la estructura, en la semana 2 para mí me aparece una estructura que yo la he seguido usando hasta el día de hoy. A mí, yo estoy súper agradecida a este proyecto porque en mis inicios de aprendizaje yo soy ingeniera en computación, entonces de alguna manera ahí empezó a tomar con mucha fuerza nuevamente la digitalización, la matemática. Y como yo dije anteriormente, que la idea para mí de estructurar algo que nos permitiera movernos en esta codirección, todas estas cosas, fue y encontré este loop 7 que se los puedo mostrar ahora en una figura bien extraña, matemática, no sé si la cámara lo es una figura matemática que fue para mí súper significativo. Yo no sé, al principio fue, no sé, a lo mejor las intérpretes no fue tanto, pero yo con esto he podido, para mí fue súper bonito encontrarlo con este proyecto. Claro, quizá ahí vale hablar de cómo se fue dando nuestro trabajo al interior de la sala de ensayo y como en la guía del proceso.
porque lo que yo siento que fue re interesante es cómo se produjo un proceso de escucha. O sea, como que esa fue una de las grandes prácticas, la escucha mutua, de entender desde dentro, ok, dar espacio a decir, bueno, cómo trabaja cada una, cómo dirige cada una y cómo encontramos un lugar en común. Todo el proceso se produjo a partir de las prácticas de las propias intérpretes, que fue lo primero que hicimos, cada una compartir su modo de trabajo y a partir de esa práctica empezar a entender sus imaginarios, empezar a entender sus corporalidades, su movilidad y las formas de construir. Entonces, de alguna manera nosotros pensamos harto en lo que es la edición de la imagen, como provocar, recoger y editar. Eso fue como un procedimiento. Y yo sí siento que aprendí también mucho de mi manera de operar en el método creativo, como observarme que en la primera fase yo tuve una especie de repliegue, fui muy atrás y yo miraba de lejos y como que me propuso una gran escucha y una apertura a ver qué es lo que estaba sucediendo. Eso es muy bonito porque en el fondo cuando uno dialoga, yo claro, en el fondo yo sentía que mi responsabilidad estaba compartida, o sea, la responsabilidad de la dirección. Entonces al escuchar de repente si yo tiraba una idea y de repente la idea de Lux se me hizo súper latente. Y claro, cuando la Rocío trae, entonces uno empieza al tiro a enganchar y eso fue súper alucinante también, como de entender que si de alguna manera yo estoy en la nebulosa, hay una compañera ahí que está poniendo y que puede mirar y está más en la contemplación. Un momento que recuerdo muy bien de un repliegue, así de mirar a distancia, y de repente entender y vislumbrar toda la bajada conceptual de qué era eso que estábamos haciendo y volver y traérselo a la Eli y decir, mira, lo que estamos haciendo es esto, estamos todos los co, y ahí apareció una lista de co que son los que pusimos en práctica de alguna manera, que era coaxial, que era colaborar, que había collage, que estaba la idea del colapso y una serie de co más, eran como 7 u 8 co. El gesto que hicimos, porque nosotros pensábamos hacer el espacio en la sala en Valparaíso, cuando empezábamos a hacerlo en la sala de atrás, en un cuadrado, la convención, y de repente dijimos, no, hagámoslo en la diagonal de 33 metros, para mí eso fue un gesto que, en un escenario con una diagonal de 33 metros, yo nunca había pensado, no sé si en el mundo hay eso. Ese gesto para mí lo valía todo, o sea, creo que para mí fue eso. Y cuando la Rocío habla de la imagen, no sé si ustedes van a poder mostrar después, yo tengo una imagen de esa diagonal blanca en el espacio, esa dimensión para mí valía todo el proyecto. Fue como, o sea, no es por poner desmerecer, pero tenía que ver ese gesto, para mí eso fue alucinante, como y para todos, para todos los que están involucrados, cómo llenar eso.
Chao.